Hola a todos, en esta ocasión os voy a enseñar cómo incluir la fecha de actualización de un informe, ya que hay veces en las que es recomendable que el usuario conozca cuándo se ha actualizado el mismo. Para eso lo único que tenemos que hacer es, venimos aquí a la zona de modelado, abrimos una consulta en blanco, vamos al editor avanzado de la consulta y vamos a borrar estas dos líneas y vamos a sustituirlas por la siguiente. Vamos a traer la fecha de actualización, para lo cual utilizamos una función que se llama datetime zone pixel local now, que es esta de aquí. Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a añadir un paso, vamos a llamarlo por ejemplo creación, donde vamos a crear la tabla, la función table indicando la columna y en este caso el único valor que va a tener esa tabla va a ser este fecha de actualización que acabamos de calcular y solo nos queda aquí simplemente pues terminar y con esto está listo. A partir de ahora, pues bueno, podemos llamar, por ejemplo, refresh date. Vemos el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Pues vamos a cambiarlo también. Vamos a llamarlo, por ejemplo, fecha reporte. Reporte. Vale, muy bien, como veis coincide la fecha con la fecha de mi sistema. Y ahora lo único que deberíamos hacer es incluirlo en el informe. Para lo cual, pues bueno, insertaremos una tarjeta. Insertaremos una tarjeta aquí, por ejemplo. Podríamos copiar una de estas, pero bueno, así veis también cómo se hace. Eh, una tarjeta donde el campo que le vamos a meter es este de aquí. En este caso vamos a poner actualizado. Aquí vamos a darle un formato similar al que tiene. Vamos a bajarle mucho esto porque ahí podría estar bien. Y en la etiqueta esta vamos a asignarle el color que estoy utilizando, que es este. Y ya está, con esto ya tendríamos nuestra fecha de actualización. Vamos a subir el informe. Tarda un poquito. Bien. Y aquí lo abrimos. Y aquí aparece nuestra fecha de actualización.